Muy buenos días, mis queridos estudiantes de Derecho Internacional. Pues las circunstancias han sido un poco complejas, pues yo anticipadamente les pido excusas por todos los inconvenientes que hemos tenido, pero obviamente ustedes entenderán la situación que estamos viviendo en el mundo y que nos obliga a este sistema, pero trataremos de hacer lo mejor por ustedes y por nosotros, y obviamente pues en ese orden de ideas vamos a dictar las clases del día martes y del día viernes. Ustedes no se preocupen tanto por las evaluaciones porque a ustedes les va a ir muy bien en este ejercicio, y se trata precisamente que todos nos colaboremos. Dentro de las tareas que yo había puesto para la lectura de ustedes, había puesto pues el derecho de asilo, que lo vamos a ver después de la semana entrante, estudiando el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre como uno de los casos emblemáticos de derecho de asilo, que ustedes perfectamente lo pueden bajar por internet y van a entender qué fue ese proceso del derecho de asilo. Pero habíamos quedado en un punto muy importante, que es el relacionado con el derecho del mar y el diferendo limítrofe colombo-venezolano por la limitación de los espacios marinos y submarinos. En ese orden de ideas tenemos que entender algo que me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta: la soberanía del Estado sobre los espacios marinos y cómo va a evolucionar en consecuencia el derecho del mar, que hoy podemos decir existe el documento más importante, como les había dicho en clase, después de la Carta de las Naciones Unidas, que es la tercera convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Haciendo un repaso importante sobre toda la temática que hemos visto, primero hay que definir pues hasta dónde va la soberanía del Estado. Entonces vamos a tener dos componentes. Hay una soberanía territorial interna, que es el ejercicio de la soberanía que se hace sobre todo el territorio del Estado y la aplicación de las leyes. Pero a partir de esa soberanía del Estado, y esto lo vamos a entender muy bien, con la explicación del diferendo limítrofe colombo-venezolano por la delimitación de los espacios marinos y submarinos en el mal llamado Golfo de Venezuela. ¿Cuáles son los componentes de la soberanía del Estado? Pues recordemos que la soberanía del Estado no termina en el borde de la costa o en la línea de baja mar, sino que va mucho más allá. Esa soberanía se extiende hasta 12 millas, donde la soberanía, los conceptos que les expliqué, es una soberanía vertical, es decir, aplicación de las leyes del Estado, y una soberanía horizontal que va hasta el espacio aéreo, inclusive hacia el espacio ultraterrestre. Después de este aspecto tan importante de la soberanía, que va hasta el borde exterior de las 12 millas, recordemos que hay una zona que la hemos denominado como zona contigua. Y en la zona contigua, el Estado ribereño simplemente ejerce unos derechos de jurisdicción por el control de medidas sanitarias, contrabando y algunas infracciones que se lleguen a presentar en esa zona. El tercer componente, para hablar del derecho del mar muy claramente, es el de plataforma continental, que tiene una evolución interesante. La evolución interesante de la plataforma continental pues parte de algo que ustedes, los que lograron sacarle la fotocopia al libro, ustedes verán que hay una proclama muy interesante, que es la proclama del presidente de los Estados, Harry Truman, cuando él da el concepto de plataforma continental, pero Estados Unidos en ese momento, como gran potencia imperialista, que pretendía que la plataforma continental de los estados solo llegase a una anchura de 3 millas a partir de la costa, lo cual hubiese permitido a la gran potencia del norte pues explotar todos los recursos del mar. Aquí hay una gran discusión, que es primero las convenciones de Ginebra de 1958 sobre mar territorial, plataforma continental, zona contigua y recursos marinos. Básicamente es el primer intento codificatorio del derecho del mar. Convenios que firmó Colombia, el de mar territorial no lo firmó, pero ¿cuál era ese concepto que se tenía en Ginebra 58 con respecto a la plataforma continental? Ginebra 58 expresaba que la plataforma continental era la prolongación del territorio continental del Estado hacia el mar hasta una profundidad de 200 metros, ténganlo en cuenta, 200 metros, o hasta donde el Estado ribereño
pudiese explorar y explotar los recursos del suelo y subsuelo marino. Entonces miren ustedes que aquí hay un gran debate. Los países de la cuenca del Pacífico, especialmente Ecuador, Chile y Perú, promulgaban por una extensión mayor de la plataforma continental, puesto que en ese sector de la costa suramericana, la plataforma continental geográfica, es decir, la que está enmarcada dentro de los 200 metros, pues estaba muy cerca de la costa. Es decir, que si uno ve la costa pacífica suramericana, a los pocos kilómetros de la línea de baja mar, ya se encuentran grandes profundidades marinas superiores a los 200 metros, y es lo que ellos comienzan a trabajar para que ese concepto se amplíe a las 200 millas de plataforma continental sin importar la profundidad. Posteriormente viene la segunda Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual es un absoluto fracaso porque no hubo acuerdo entre los estados. Y posteriormente vamos a tocar la tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se iba a llamar inicialmente la Convención de Jamaica, de Caracas, pero hubo una situación especial por parte de Venezuela. Se hacía en honor a Venezuela, se iba a llamar la Convención de Caracas, como vuelvo y le repito, pero Venezuela, en una forma absolutamente inexplicable, pretendió unas reservas a unos artículos que no le favorecían en su diferendo limítrofe colombo-venezolano por la delimitación de los espacios marinos y submarinos. Me refiero a qué artículos. Al artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un artículo supremamente claro que es exactamente igual, sin quitarle ni un punto ni una coma, al artículo 6 de la Convención de Ginebra 58. ¿Qué establece ese artículo? Y vamos a jugar un poco con la imaginación mientras que el profesor se va adaptando a esta nueva metodología de aprendizaje. Ustedes saben que yo soy un poco Jurassic Park en la tecnología, pero estamos haciendo todo el intento para que ustedes pues puedan, no van a quedar incompletos en su semestre. Nos toca cambiar a todos el microchip por las clases virtuales. Entonces, le decía que el artículo 15, que es igual al sexto de la Convención de Ginebra 58, establece: cuando las costas de dos estados sean adyacentes o se encuentren situadas frente a frente, y lo estoy recitando textualmente, ninguno de los dos estados tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media trazada en forma tal que todos los puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la anchura del mar territorial de cada estado. Entonces vuelvo y repito, cuando las costas de dos estados sean adyacentes o se encuentren situadas frente a frente, ninguno de los dos estados tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de esa línea media que se traza. Ustedes lo pueden consultar en los mapas. Por favor, consulten la línea Bogg de 1951, que fue expuesta por un asesor de geografía del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace un ejercicio muy interesante y toma dos componentes. La península de La Guajira, que como ustedes bien saben, hay un acceso geográfico de Venezuela a la península mínimo, pero que le da una proyección marítima máxima. Entonces allá se juega con la península de La Guajira y la península que se enfrenta a la península de La Guajira, que es la península de Paraguaná, y a partir de ese concepto se traza esa línea media que va a ser la posición de Colombia. Igualmente Venezuela, y vuelvo y toco el tema que me parece que es importante, trató de presentar reservas al artículo 76, 83 y 121 literal C, que todos le daban
la razón a la posición de Colombia con respecto a ese histórico diferendo limítrofe por delimitación de espacios marinos y submarinos. Ese es el diferendo limítrofe a propósito más largo, más extenso, más complejo de la historia de los diferendos limítrofes, que no ha sido resuelto, que no ha podido ser resuelto y que se planteó por primera vez en el año de 1954 y lo planteó precisamente el canciller de Venezuela, el señor Otañez. Entonces miren ustedes que hemos tocado un punto importante, que es la Convención del Mar, cómo se delimitan los espacios marinos entre estados con costas enfrentadas o con costas adyacentes, y les ruego que por favor consulten muy bien el mapa BOGG, B-O-G-G, de 1951, ustedes lo pueden bajar y se pueden dar cuenta cómo es que se grafica esa línea media, teniendo en cuenta que hay dos penínsulas enfrentadas, que las dos penínsulas, tanto la Guajira, Colombia, como la península de Paraguaná, Venezuela, no ofrecen concavidades ni convexidades que conlleven arreglos absolutamente inequitativos para las partes. Es decir, si ustedes juegan con las penínsulas de la Guajira y la península de Paraguaná, se van a dar cuenta de un elemento que me parece que es absolutamente fundamental. Allí no hay trazado de líneas de base recta. Ojo, que acabo de mencionar una palabra. Líneas de base recta, allí no hay trazado porque las penínsulas en su conformación geomorfológica no tienen convexidades ni concavidades que permitan el trazado de las líneas de base recta. Recuerden que la línea de base recta, que es la Ley 10 en Colombia, Ley 10 de 1978, que también la pueden consultar ustedes por internet, que es la Ley 10 de 1978, es precisamente la ley mediante la cual Colombia trazó sus líneas de base recta, y ahí hay un caso interesante. Resulta que el famoso caso del galeón San José, que afortunadamente y por fortuna de los colombianos, pues fue descubierto por la gloriosa Armada Nacional, se encuentra dentro de esas aguas de línea de base recta, y esas líneas de base recta, las aguas que están al interior de la línea de base recta, se llaman aguas interiores, donde no cabe ninguna competencia o ningún derecho a un estado que no sea Colombia. Es decir, esas aguas interiores es como si hablamos de las aguas de la laguna de Tota, de Tominé, son aguas interiores donde la jurisdicción colombiana y la ley colombiana se ejerce tal y como se ejerce en el territorio nacional. Entonces, hemos planteado algunos aspectos importantes, cuáles son los artículos que Venezuela trató de reservar, pero obviamente recordemos que en derecho internacional vimos las características de la reserva, que no puede afectar ni el objeto ni el fin del tratado, que esté contemplado en el tratado la posibilidad o no posibilidad de presentar reserva, que es el caso de la Convención de Montego Bay, Jamaica. Como les digo, el nombre cambió, se iba a llamar Convención de Caracas, pero ante la intransigente posición de Venezuela, que fue el único país del mundo, entre otras cosas, que la rechazó. Colombia no la ha firmado por el litigio que ustedes acaban de estudiar y que lo hicieron muy bien, y felicito a algunas estudiantes que me mandaron su análisis del video y las felicito de verdad porque les vi un alto grado de compromiso, y yo les ruego a todos los estudiantes que me están escuchando que los trabajos y todo me los manden, por favor. Los análisis que hagamos, que va a ser la calificación de ustedes, ya tenemos consolidada una nota para el segundo parcial, me lo manden a mi correo dario.ruiz@unimilitar.edu.co. Repito, dario.ruiz@unimilitar.edu.co, para que podamos llevar esta dinámica y podamos este despertar de las clases que las vamos a desarrollar de una manera virtual. Este video pues se va a subir a YouTube para que ustedes lo vean. Yo le mando a mis monitoras el link y las instrucciones para que ustedes lo vean, lo analicen y lo tengan supremamente en cuenta. Otro artículo que trató de reservar Venezuela fue el artículo 121 literal C,
¿Qué dice el artículo 121, literal C, de la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar? Dice textualmente: las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho ni a plataforma continental ni a zona económica exclusiva. ¿Esto en qué situación nos va a dejar? Pues recordemos que dentro de ese contexto del diferendo limítrofe colombo-venezolano existe la problemática de los monjes, que ahora vamos a hablar un poquito de la historia para que ustedes no se me vayan a aburrir con tanto tecnicismo. Los monjes son unas rocas carentes de vida propia, consultar mapas, que se encuentran a 17 millas de distancia de la costa guajira colombiana, concretamente el llamado Cabo de Chichibacoa, en la parte norte de la península de La Guajira, y a 36 millas de la península de Paraguaná, en Venezuela. ¿Qué son los monjes? Como les digo, unas rocas carentes de vida propia. Si nosotros nos atenemos textualmente al texto, y perdóneme la redundancia, textualmente al texto, del artículo 121, literal C, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿en qué situación nos va a dejar? Vamos a mirar: las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho ni a plataforma continental ni a zona económica exclusiva. Recuerde que también hablamos, y tal vez lo omití, hablé de plataforma continental, pero omití hablar de la zona económica exclusiva, que como su nombre lo indica, son las aguas, y lo voy a definir en forma muy sencilla, que se encuentran sobre la plataforma continental y que abarcan 200 millas medidas a partir de la costa, donde el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo a la explotación pesquera sin que pueda otro Estado llegar a explotar en esas zonas. Alguien me preguntará, bueno, ¿y qué sucede cuando se encuentran dos estados, como podríamos decir el caso de Cuba y los Estados Unidos, cuya distancia entre la costa florida y de los Estados Unidos no sobrepasa las 200 millas? Sencillamente se divide por la línea media, tantos para Cuba y tantos para Estados Unidos, porque esa es la división que se hace y es el estilo, no el estilo sino el método que se hace para delimitar las plataformas continentales entre estados que tengan costas enfrentadas. Y allí vuelvo y reitero la cuestión de la línea media que ya mencioné entre Colombia y Venezuela como una forma de delimitar de manera equitativa el asunto de la plataforma continental. Entonces, hasta aquí hemos hecho un recuento de la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La pueden consultar ustedes, son 320 artículos, 9 anexos. Es el documento, vuelvo y reitero, más importante después de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, más importante de la Carta de las Naciones Unidas, porque es la ley del mar, de la cual pues Colombia no ha querido acogerse, y las razones pues hay que entenderlas. Colombia tiene el problema con Nicaragua, donde Nicaragua pues primero que todo el pleito lo perdimos indiscutiblemente, y segundo, la Convención del Mar nos habla de la plataforma continental extendida. ¿Qué quiere decir eso de plataforma continental extendida? Que Nicaragua, no contenta con 200 millas de plataforma continental, pretende otras 200 millas adicionales bajo el concepto de plataforma continental extendida, desconociendo que existe la presencia de un territorio insular colombiano que se llama el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, ese es un tema interesante. Entonces vamos a empezar a tocar ya porque esta clase es la misma clase del martes que se va a complementar. Es decir, estas 2 horas que voy a hablar juegan con clase del martes y con la clase del viernes, para que ustedes la analicen, la estudien muy bien, me hagan sus comentarios, ya sea vía correo electrónico o ya sea mediante este medio. ¿Cómo se inicia en consecuencia el diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela? Entonces, ya hablamos del paño, del mapa, de cómo se va a iniciar este diferendo. Vamos a ubicarnos históricamente en el año 1966,
cuando es elegido presidente de Colombia el doctor Carlos Lleras Restrepo, quien en aquella época, ahí también historia, pues los alcaldes no eran de elección popular. Los alcaldes de elección popular se dan a partir de la Constitución Política de 1991. Antiguamente, pues los alcaldes se escogían de a dedo, es decir, yo nombro a fulano de tal alcalde, el presidente es elegido como presidente de Colombia, nombra como su alcalde mayor de Bogotá al doctor Virgilio Barco Vargas. Ellos hacen un viaje por algunos países europeos. Cuando hacen escala en Caracas, el gobierno de Venezuela les plantea la necesidad de delimitar aguas marinas y submarinas en el Golfo, pues obviamente con la necesidad de que los estados planteasen y resolviesen algo que se veía venir. ¿Qué hace el presidente Lleras cuando se posesiona como presidente? Convoca un organismo que se llama la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que muchos no saben qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Es un órgano de consulta para el alto gobierno y como dice, asesora de Relaciones Exteriores, va dirigida precisamente a las relaciones exteriores y está conformada básicamente por los expresidentes de la República, que en Colombia creo que sobreviven 5, y por los excancilleres de la República para asesorar al alto gobierno en los aspectos más importantes de la política exterior y particularmente las relaciones internacionales. ¿Qué hace el presidente Barco? El presidente Lleras convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y Colombia fija frente a Venezuela su posición de la línea media. Es decir, la línea media, si ustedes la bajan en un mapa, es la misma línea del geógrafo norteamericano Whitman Bogg, es exactamente igual. Parece que el señor Bogg, cuando hizo ese mapa tan interesante, en ese mapa planteó prácticamente cuál era la forma de resolver el diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela. Entonces, entre el año 66 y 1970, se presentan unas conversaciones alternativas o alternadas entre Caracas y Bogotá que estuvieron viciadas por unas corrientes chauvinistas. Recuerden que la palabra chauvinismo significa nacionalismo malsano, donde a los colombianos pues se les maltrataba, eso no lo podemos desconocer. Nos llamaban colombiano ladrón, si quieres el Golfo lo tienes que obtener peleando. Entonces esto envicia, envilece y obviamente hablamos de derecho internacional, pero el derecho internacional no lo podemos desvincular tampoco del elemento político del derecho internacional. Entonces tenemos Caracas, Georgetown, Caracas, para el año 70. Aquí hay algo que también yo lo toco como parte de política exterior y parte del entendimiento de ustedes. Obviamente, ¿quién tiene en una mesa de negociaciones, quién puede tener mayor poder de negociación frente a otro Estado? Pues el que tenga el mayor poder militar es cuando Colombia en el año 70 compra los primeros aviones nuevos, entre otras cosas, Mirage 1970, Venezuela responde a Francia, entre otras cosas. Venezuela en esa época era un país económicamente boyante, está barato, dame 2, compró 30 y se mantuvo el desequilibrio estratégico. Entonces, esas rondas de negociaciones entre el presidente Lleras y el presidente Raúl Leoni, que era el presidente de Venezuela, pues no digo que terminan en un fracaso, pero sí terminan en un ambiente supremamente hostil, especialmente por parte de la clase dirigente de Venezuela, Miguel Ángel Capriles, José Lara Peña, que prácticamente incendiaban y planteaban que la solución, como lo hizo en el siglo XIX el famoso autoproclamado el ilustre americano, que de ilustre no tenía nada, Guzmán Blanco, a quien cuando le llevamos el problema de los límites entre Colombia y Venezuela, nos manifestó que eso se tenía que arreglar después de una guerra, y eso generó obviamente una situación de ruptura de las relaciones diplomáticas. Viene el año 70-74, que corresponde, y era cuando Colombia y Venezuela jugaban en los mismos escenarios políticos. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando había relevo presidencial en Colombia, también sucedía en Venezuela, que los periodos presidenciales eran de 4 años, no de 20 años, como ha ocurrido trágicamente en Venezuela con 20 años, más de 20 años de dictadura chavista en Venezuela. Pero bueno, esto es un comentario de tipo político. Entonces Caldera y Pastrana se reúnen y dicen el asunto está muy caldeado por hacerle un homenaje al presidente Caldera. ¿Por qué no llevamos esta controversia a unos escenarios neutrales? Y se plantea, primero que todo, Pastrana plantea Río de Janeiro, y Caldera plantea Roma, y se van para Roma, y son las famosas conversaciones de Roma, que van a abarcar un periodo de 2 años en la historia de Colombia y Venezuela. Imagínense ustedes el costo económico que significaba negociar en Roma. Primero que todos los viáticos, los hoteles. En las conversaciones de Roma, debo decir algo, las dos delegaciones se hospedaron en uno de los hoteles más emblemáticos de Roma, que es el Hotel Ambassador Vía Véneto. Ese hotel queda en la zona rosa de Roma, diagonal a la Embajada de los Estados Unidos. Y Venezuela llega a Roma, y esto es una información que les doy, con una posición intransigente, la posición de la prolongación de la Dirección General de la Frontera Terrestre, combinada con una delimitación entre los monjes. Y voy a hacer aquí una especie de paréntesis, porque también tenemos que tocar este tema de los monjes como un elemento fundamental, vital, para entender todo este diferendo limítrofe entre Colombia y Venezuela. Entonces plantea entre los monjes y la Guajira una línea media, es decir, que Venezuela acepta la línea media siempre y cuando le convenga. Pero ustedes entenderán que un muñón continental tan inmenso como la Guajira no puede verse frenado en su proyección marítima por la presencia de unas rocas, como son los monjes, carentes de vida propia, y que obviamente no son islas. Recuerden ustedes, y aquí también aclaro, en derecho del mar, una isla genera la misma jurisdicción marítima que puede generar un estado continental en proporción a sus costas. La roca solo tiene derecho, de acuerdo al texto que les recité, las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán derecho ni a plataforma continental ni a zona económica exclusiva. Entonces, en el caso de los monjes, ¿en qué quedan circunscritos los monjes? Con 12 millas de mar territorial, pero dentro de la jurisdicción marítima de Colombia, es decir, dentro de la plataforma continental y zona económica exclusiva de la República de Colombia. Esto también, para que ustedes lo tengan más claro, juega con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ustedes ya la vieron, del 19 de noviembre del 2012, donde nuestros cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño generan 12 millas de mar territorial, pero, de acuerdo con la sentencia, están enclavados dentro de jurisdicción que la Corte Internacional de Justicia de La Haya le reconoció o le entregó a Nicaragua. Entonces, miren ustedes que el problema es verdaderamente complejo. Si tocamos los monjes y el capítulo de la clase del viernes, ustedes van a tener pues que leer mucho. Hay un libro que no sé si se puede bajar por internet que se llama Los monjes, un mito trágico. Voy a ver si lo tengo por aquí a mano en mi biblioteca. A ver. A ver si lo tengo aquí a mano. A ver, un momentico. Caramba, no lo encontré. A ver, un libro muy interesante. A ver. A ver, interrumpo un momentico para... No lo saqué a mano. A ver. Bueno, lo obviamos porque lamentablemente a veces uno cuando va a buscar un libro no lo encuentra. A ver. Bueno, Los monjes, un mito trágico,
del doctor Daniel Valois Arce. Es un libro interesante que él plantea, pues, no solo la historia de cómo fue que le entregaron los monjes a Venezuela, sino cómo cuando se le entregaron los monjes a Venezuela, se generó una situación supremamente compleja en el tema de la delimitación de los espacios marinos y submarinos. Entonces tenemos que el caso de Roma, pues va a ser un fracaso total, porque si Venezuela llegó a negociar en Roma con el objetivo de imponer su criterio de línea de prolongación de la frontera terrestre que le deja a La Guajira muy poca proyección hacia el interior del Golfo. Ustedes analicen muy bien en los mapas que La Guajira colombiana, donde Venezuela tiene una franja que le otorga unos mayores derechos sobre el Golfo, tiene una orientación geográfica en sentido nororiente, y esa proyección de la costa colombiana entre Castilletes y Punta Espada, que es el punto más al norte de la Guajira colombiana, proyecta esa costa un derecho a mar territorial, a plataforma continental, a zona contigua y a zona económica exclusiva en proporción a la costa. Y Venezuela desconoce ese hecho. Entonces, en Roma, Colombia, uno de los planteamientos, la delegación de Roma estaba encabezada por el doctor Germán Sea Hernández, es el abuelo, el suegro del maestro Fernando Botero y padre del exministro de Defensa, Fernando Botero, quien ustedes ya saben muy bien que terminó preso, involucrado en ese ignominioso y terrible proceso 8000, un desprestigio total para el gobierno colombiano del presidente Samper. Jugamos entonces que Roma termina con una posición de Colombia. Colombia abandona la línea media y hace un planteamiento que es la línea del paralelo de los Castilletes, es decir, no tengo aquí mapas a mano, la línea del paralelo de los Castilletes, es decir, ustedes tomen en el mapa Castilletes y tracen un paralelo. Y Colombia tenía unas aguas al sur, como les digo, que estaban legitimadas en los artículos 6, 12 y 15, que son exactamente iguales de la primera convención y de la tercera convención, el que le recité, cuando las costas de dos estados puntos suspensivos se encuentren situadas frente a frente, ahí estaba planteada la posición de Colombia. Entonces vemos que en el caso de Roma hay un fracaso total, y yo no entiendo por qué Colombia duró 2 años negociando en Roma, una posición intransigente de Venezuela. Viene en consecuencia el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen, quien gobierna el país desde 1974 hasta 1978. Allí también, aspecto de cultura general, termina el Frente Nacional. Recuerden que el Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores que se da en el acuerdo de Benidorm de una alternativa de poder, y que lo hacen 2 personajes de la historia de Colombia, que son Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional. Lleras, ¿qué le plantea a Venezuela? Hombre, no peleemos. ¿Por qué no explotamos el petróleo? Miren ustedes que aquí viene un tema interesantísimo, porque cuando el presidente Lleras, y tal vez omití este punto, cuando al presidente Lleras en su visita extraoficial a Caracas le dicen que hay que delimitar espacios marinos y submarinos y que que posteriormente reúne la comisión asesora que ya mencioné, hay una frase de los venezolanos: antes de que el problema se petrolice, es decir, juega aquí un componente extraño que es el petróleo. Pero una cosa es el petróleo y otra cosa es indiscutiblemente la delimitación de áreas marinas y submarinas, que es un problema técnico-jurídico. Las fronteras marítimas se delimitan a través de aspectos jurídicos de la legislación del mar. Es muy diferente al tema de la delimitación de fronteras terrestres, que se hace por derechos históricos, por reales órdenes, reales cédulas, reales disposiciones, como las que ustedes leyeron en el libro blanco de la República de Colombia, que hay una cantidad de cédulas que citan en la primera parte del libro blanco. Entonces miren ustedes que tocar el tema del petróleo en esas conversaciones era tocarle algo muy sensible
para Venezuela, que es totalmente diferente al esquema petróleo para Colombia. ¿Qué es el petróleo para Colombia? El petróleo para Colombia, pues ha sido una de las, yo diría, también de los problemas, a pesar de que ha habido una reactivación económica sobre la base del petróleo. Recuerden que los helenos han volado más de 1500 veces, el oleoducto Cañonibón-Coveñas, que ha sido una depredación total. Para Venezuela el petróleo lo han considerado como un elemento absolutamente vital. Ojo con la palabra que estoy empleando, es un interés vital, y eso me hace recordar la famosa frase del mayor escritor, el mejor escritor de la historia del siglo XX en Venezuela, el profesor, el escritor Carlos Uslar Petri, cuando él afirmaba: emerge Venezuela edificada en el falso maná del petróleo. Cuando se descubra la verdadera Venezuela, aparecerá trágica y desnuda. Esto parece una profecía total, porque se cumplió ese destino, la caída de los precios del petróleo, y aparte de eso la dictadura chavista y madurista, pues prácticamente van a acabar con Venezuela. Entonces, como les digo, con López Miquelsen, al haber planteado el tema del petróleo, Venezuela rechaza el tema del petróleo. Viene el gobierno Turbay-Ayala en 1978-1982, quien nombra como canciller de la República durante el periodo de 4 años de gobierno al doctor Diego Uribe Vargas, y plantean: hombre, ¿por qué no hacemos una negociación secreta en un sitio secreto que se llama Caraballeda? Caraballeda es un balneario que era muy bonito, ya no, muy cerca de la ciudad de Caracas, está a 1 hora y media de la ciudad de Caracas por carro. Yo tuve la oportunidad de estar alguna vez en Caraballeda, pero en 1999, cuando vino esa tragedia en Venezuela de las inundaciones, esa tragedia natural que mató cientos de venezolanos, Caraballeda también desapareció. Entonces se van a negociar de manera secreta en Caraballeda, y en 1982 los presidentes de Colombia y Venezuela, el de Venezuela era Luis Herrera Campins, su asesor era el señor Pedro Niquen, y en Colombia era el doctor Turbay-Ayala, junto con su canciller Uribe Vargas. Le van a explicar a los colombianos qué era la hipótesis de Caraballeda. Era consagrar lo que Colombia ya había planteado en Roma, que era el paralelo de los Castilletes. Y obviamente aquí hay dos reacciones. En Colombia podemos decir que cuando el presidente de la República, yo recuerdo como si fuera ayer, con esa memoria que a veces me favorece muchísimo, me parece estar viendo al presidente en televisión o en televisor blanco y negro con el coronel Julio Londoño, que era el jefe de fronteras de la Cancillería, explicándole a los colombianos qué era Caraballeda, y lo pueden sacar en el libro de Marco Gerardo Monroy Cabra, El diferendo con Venezuela, editorial Oveja Negra. Es un libro pequeño, muy interesante, jurídicamente muy bien escrito por el doctor Marco Gerardo Monroy Cabras, que a propósito en el año 71-72 fue mi profesor en la Tadeo Lozano, mi profesor de Derecho Internacional, y le entendía muy bien al doctor Marco Gerardo Monroy Cabra pues la posición de Colombia. Entonces miren ustedes que Caraballeda se va a caer por dos aspectos. No propiamente la línea del paralelo, los Castilletes. Ustedes tomen en el mapa, hagan ese ejercicio académico, tomen el paralelo de los Castilletes y proyéctenlo desde el punto Castilletes, y esa es la línea. Es decir, Colombia abandona totalmente la línea media y plantea una línea que se va a traducir en Caraballeda. Cuando ese año 1982, en las postrimerías ya del gobierno del doctor Julio César Turbay-Ayala, se plantea a Colombia el acuerdo con Venezuela. En Colombia no hay ninguna reacción. ¿Y por qué no hay ninguna reacción? Porque un tema tan importante para Colombia era un tema marginal, tanto en la educación primaria, secundaria, como la educación superior. El tema no, tal vez lo tocaba la única facultad que había en ese momento de Relaciones Internacionales, que era la de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, pero no con el interés que se requería. En el caso de Venezuela, el venezolano
ha sido formado, instruido bajo el concepto equivocado de que Colombia le robó territorio a Venezuela, más de 300.000 kilómetros de territorio. Creo que eso lo vimos en geopolítica cuando vimos el famoso tratado Pombo-Michelena de 1833, un tratado errático, mal elaborado, lo hicieron en 3 meses, y de esos 3 meses se derivó una problemática que duró 111 años, hasta el tratado de 1941, imagínense ustedes este hecho. Entonces, ¿por qué se cae Caravalleda? Se cae por 2 aspectos fundamentales. El primero, porque en el artículo 4 de Caravalleda le incluyen un tema que tiene que ser, y que he considerado yo siempre que es un tema ajeno, y que debe ser ajeno a cualquier delimitación marítima: el tema del petróleo. Como les decía, hay 2 connotaciones diferentes. El petróleo es una cosa para Venezuela, el petróleo es algo diferente para Colombia. No digo que el petróleo no sea bueno, qué bueno que tengamos petróleo, pero qué bueno que tampoco se caigan los precios internacionales del petróleo, como está sucediendo hoy en día, que cayeron a 30 y tantos dólares por barril, cuando Venezuela tuvo petróleo a 90 y 100 dólares por barril. Es decir, por cada peso que subía, por cada dólar que subía el barril de petróleo, a Venezuela le podrían estar ingresando a su economía 1.000 millones de dólares. Por cada dólar que subiese el precio internacional del petróleo, tenía una representación muy grande en el ingreso venezolano. Entonces, en el caso de Venezuela, miren ustedes, ¿qué decía el artículo 4? En caso de que de Caravalleda, está en el libro de Marco Gerardo Monroy Cabra, en caso de que un yacimiento de hidrocarburos o de gas natural se extienda a ambos lados de la línea de delimitación trazada en el presente tratado, cada estado explorará y explotará el recurso dentro de sus propias áreas marinas y submarinas. Es decir, Colombia explora y explota al norte del paralelo de los Castilletes, y Venezuela lo hace al sur. Hasta ahí tenemos una imagen supremamente clara. Pero aquí viene el acertijo. Un acertijo, y recordemos que en derecho internacional hay un principio que gobierna los tratados internacionales. ¿Cuál es ese principio? La claridad. Yo digo que cuando se hace un tratado internacional debe ser tan claro, tan sencillo, que hasta un bobo lo entienda. Pero aquí viene el acertijo, y lo pongo en comillas: pero deberá entonces asumir la mitad de los costos del recurso extraído. Deberá entonces asumir la mitad de los costos, dice, de los volúmenes del recurso extraído. Bueno, ¿eso con qué se come? ¿Cómo podemos determinar cuáles son los volúmenes del recurso extraído, y cómo es posible que un recurso petrolero pueda ser partido por una línea imaginaria como es la línea de las fronteras marítimas? Como era tan enredado, el artículo 4 de Caravalleda, y lo pueden bajar ustedes, los invito a que lo bajen, a que reflexionen, a que lean ustedes este artículo, le involucraron un artículo 6 que en mi concepto es el mayor adefesio jurídico que se le puede involucrar a un tratado internacional. Aquí, ¿quién me está mandando? Alejandro. Bueno, a un tratado internacional. Miren ustedes qué dice el artículo 6. En caso de que se presenten conflictos de interpretación con respecto al presente tratado, ojo, en caso de que se presenten conflictos de interpretación con respecto al presente tratado, los estados recurrirán a los medios de solución pacífica de controversias que consagra el derecho internacional. Momentico, reflexionemos un poco. ¿Cómo es posible que en un tratado bilateral entre Colombia y Venezuela estén condicionando que, primero que todo, en tratados de límites de fronteras, y más de fronteras marítimas, no pueden haber conflictos de interpretación? ¿Quién puede, es decir, cómo puede haber un conflicto de interpretación en un tratado donde las fronteras son coordenadas geográficas exactas, coordenadas geográficas precisas?
Entonces, y aquí viene el adefesio. Recurrirán a los medios de solución pacífica que consagra el derecho internacional. Perdóneme, pero es que existe la Carta de las Naciones Unidas, existe la Carta de la OEA, existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, existe un tratado entre Colombia y Venezuela de 1929 sobre solución pacífica de controversias. Y sin ir más lejos, y esto lo tocamos para la clase del viernes, que la voy a dictar de una vez para que ustedes tengan mucho material de estudio. Colombia y Venezuela el 17 de diciembre de 1939 firmaron un tratado de carácter general, el Tratado de No Agresión, ojo, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias, el 17 de diciembre de 1939, como un homenaje al libertador Simón Bolívar en un aniversario más del fallecimiento, de la muerte del libertador Simón Bolívar. Entonces, miren ustedes, que ponerle, hombre, es como decir, le queda prohibido a los estudiantes agredir al profesor en desarrollo de la clase. Hay unas normas de conducta preestablecidas en las relaciones entre los seres humanos, y esas normas de conducta son consuetudinarias, están basadas en la costumbre, en ciertos principios que a mí me parece que son importantísimos. Entonces miren ustedes que aquí se nos va a caer Caraballeda por un tema fundamental, el petróleo. Entonces Caraballeda se cae en Venezuela, es un dato histórico. Este tema de Caraballeda casi le cuesta la cabeza al presidente Luis Herrera Campins. Hasta los militares venezolanos bastante deliberantes se levantaron con intención de golpe de Estado, algo que se llamaba las Fuerzas Vivas de Venezuela también se levantaron, y Caraballeda es totalmente rechazada. Viene el gobierno 82-86 del presidente Belisario Betancur, el tema del diferendo limítrofe con Venezuela que gravitó en la agenda bilateral, pues fue un tema que no se tuvo muy en cuenta. Recuerden que Belisario se comprometió más con la búsqueda de la paz en Centroamérica, olvidándose que aquí había un problema de orden interno supremamente delicado. El discurso de Belisario, ni una gota de sangre más, el país terminó prácticamente anémico, pero no vamos a hacer unas consideraciones de carácter de tipo político, sino que el tema pues no se tocó, se tocó muy tangencialmente, porque la agenda internacional de Colombia era la creación del grupo de Contadora con Panamá, con Venezuela, con México y con Colombia, para buscar una paz negociada en Centroamérica. Entonces termina el gobierno del presidente Belisario Betancur, recuerden ustedes, 82-86, y viene el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, que va a tener que entenderse con su homólogo Jaime Lucinchi. ¿Qué sucede entre esos dos presidentes? Aquí hay una realineación de la política exterior de Colombia hacia el Respice Polum, habiéndonos salido el Respice Similia, donde tuvo, que fue la visión geopolítica que tuvo el doctor Belisario Betancur Cuartas. ¿Qué sucede en consecuencia en el gobierno de Barco Lucinchi? Entonces, lo primero es que Virgilio Barco Vargas nombra como canciller de la República para un periodo de 4 años al teniente coronel Julio Londoño Paredes, el actual decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Yo no sé si le suceda lo mismo que a mí, es mucho mayor que yo, eso sí, pero estamos confinados a poder salir a la calle a partir del 30 de mayo, depende cómo evolucione este problema del coronavirus, pero yo no me siento viejito, pero sí me tengo que cuidar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué le dice? Y aquí yo especulo un poquito, el canciller. ¿Qué le dice el canciller al presidente? Presidente, es bueno que le plantee a Venezuela que se convoque la Comisión Permanente de Conciliación prevista en el Tratado del 17 de diciembre de 1939. Aquí vamos a dejar este capítulo para la clase del día martes, para que ustedes lo escuchen, lo lean muy bien, y seguimos en consecuencia con la clase del día viernes. Me he extendido bastante, pero de eso se trata, mis queridos estudiantes.